en el que hacemos todo el diseño, en el que íbamos pues, en el diseño del control de pitch, usando esta función pues, que nos permite mirar toda la transferencia y medir todos los parámetros del diseño del control. Y otra donde cambiamos los parámetros, que es básicamente este archivo de parámetros del control. En este momento ajustamos estos dos parámetros del control. Cuando corremos el script del diseño del control. Profe, una preguntita. Sí. ¿Qué tan grande puede ser el KD? A ver, en el diseño de los controles, para cada cosa, pues no hay un criterio único, digamos, porque eso depende de cada caso, de qué valor pueda tener una cosa o la otra. Lo que sí es cierto es, no debe ser demasiado grande, por lo que les decía en la clase pasada, que el inconveniente de la parte derivativa es que la parte derivativa amplifica el ruido. Porque es que, por ejemplo, a mí el KP me da, o sea, después de hacer todo el procedimiento, el KP me da 8 punto algo. Entonces el error da demasiado grande, da del 40 y algo por ciento, casi el 50%. Y bueno, si yo dejo el KD en 0, pues obviamente va a quedar el error ahí. Cuando yo pongo el KD, me da como de 0.80 y algo. Y si yo lo voy corrigiendo así por tanteo, como había dicho, para que me dé cercano al 5%, me da de 1.8. A ver, hay una cosa importante, el KD no debe alterar el error de estado estacionario, el KD solamente altera el comportamiento transitorio, no debe alterar el error de estado estacionario. Entonces mire si está viendo bien, porque cuando usted cambia el KD no debe cambiar el error de estado estacionario. No, sí, pero... No esté mirando la respuesta todo el tiempo. Sí, no, eso. No, pero el KD solamente altera el comportamiento transitorio. Sí, que es que pues en el estado transitorio, que cuando pues la curva está como así como sí hace que, o sea, que se corrija, pero de todas formas o sea, es que el KP da también bastante grande, creo yo. Depende del caso. O sea, el KP póngalo para que el error, o sea, en el control de pitch hay varias cosas a consideración a tener en cuenta. Uno, que el control de pitch no tiene que ser demasiado preciso. Enseguida vamos a ver que cuando diseñemos el control, bueno, de una vez me puedo adelantar porque eso vamos a hacer enseguida. Nosotros diseñamos el control de pitch no como un fin, sino como un medio. ¿En qué sentido? O sea, la idea es controlar el pitch para a través de él poder controlar la rata de ascenso y de descenso. Si recordamos del curso de dinámica, cuando el avión está volando en vuelo longitudinal, o sea, sin hacer virajes, pues sin considerar los virajes, el ángulo de trayectoria de vuelo es el seno inverso de la velocidad vertical sobre V, es teta menos alfa, o sea, gamma más alfa es teta. Entonces, alfa depende fundamentalmente del peso de la aeronave y de la velocidad. Básicamente esas dos cosas. Cuando la aeronave tiene cierta aerodinámica, tiene una curva de sustentación, entonces en vuelo longitudinal prácticamente la sustentación se hace igual al peso. Así haya un pequeño ángulo de trayectoria de vuelo, la modificación del valor del peso queda W coseno de gamma debe ser igual a la sustentación, pero el coseno de gamma, si gamma es pequeño, es relativamente cercano a 1. Entonces básicamente la sustentación depende del peso y de la sustentación depende del peso, entonces el peso determina la sustentación, que finalmente determina el alfa a una velocidad dada. O sea que este alfa prácticamente es casi que constante, a pesar de que cambie gamma. O sea, si cambia gamma un poco, porque realmente aquí esto es W coseno de gamma,
cuando gamma es, no sé, por ahí hasta unos 10 grados, y típicamente en vuelo es menos que 10 grados. Cuando gamma está en esos rangos, normalmente alfa cambia muy poco. ¿Qué quiere decir? Que gamma lo determina teta, porque esto es casi constante. Si yo cambio teta, cambio gamma, y cambio gamma, cambio la velocidad. Cambia la velocidad. O sea, realmente el ángulo de pitch se utiliza para controlar la velocidad vertical. ¿Listo? Entonces, en el diseño del control lo que vamos a hacer es controlar el pitch para a través de él. Vamos a hacer un control de velocidad, y lo que vamos a hacer es que una vez ya tengamos el control de pitch y de velocidad, el de la velocidad lo único que hace es mantener la velocidad constante. Lo que vamos a hacer es controlar la altitud. Si tenemos la altitud, vamos a hacer un control de altitud cambiando el set point de pitch. O sea que vamos a hacer un control sobre el control. Eso es lo que llaman un control en cascada. Porque el control externo, que es el control de altitud, lo que va a hacer es cambiar el set point de pitch para hacer que cambie la rata de ascenso o descenso. Y a través de eso vamos a controlar la altitud. ¿A qué me refiero con lo que le estaba diciendo ahorita? Como este control es el lazo interno, el objetivo realmente no es controlar el pitch, sino controlar la altitud. Entonces este control no tiene que ser muy preciso, desde que este control sea preciso. Si usted trata de hacer muy preciso este control, bajando mucho el error de estado estacionario, por ejemplo, puede hacer un gran esfuerzo para eso, pero eso hace que esta planta sea menos estable y hace que este control sea más difícil de hacer, que es el objetivo final. Pero entonces, ¿en cuánto puedo bajar el error de estado estacionario? El error de estado estacionario, 5% está bien. Si ve que le tiene que subir mucho la ganancia. O sea, por ejemplo, máximo de un... No lo baje que al 1, que al 0. No, o sea, yo lo estoy dejando en el 5%, pero... Y si necesita poner esa ganancia para el 5%, esa es la que necesita, porque recuerde que eso se calcula basado en la planta. Eso depende de la planta. O sea, depende de la aeronave. Si necesito 80 y tanto para que le diera el 5%, eso es lo que necesito. Listo. Ahora, otro avión va a necesitar menos, otro va a necesitar más. Depende de la avión. Los diseños van a ser completamente diferentes. O sea, no seguir. Yo lo que hablo aquí es conceptualmente, cómo debe ser, cómo se calcula, y no necesariamente va a ser similar para el avión que usted tiene. Si usted prueba con los mismos parámetros el avión suyo, puede que le funcione, puede que no. Pero lo peor que puede hacer es usar los mismos parámetros. Tiene que diseñarlo para su avión, usando los mismos criterios que hemos visto aquí. Pero entonces, si usted le dio eso para el 5%, eso es lo que tiene que usar. Diseñe primero la parte proporcional para lograr un error de estado estacionario y luego use la parte derivativa para acomodar la respuesta que le dé. Si le da un sobrepaso grande, pues disminuir el sobrepaso. Ya. Ese es el procedimiento. Sí, porque primero con el KP el error daba del 30%. Con el KP que usted tiene. O sea, el procedimiento que yo le propuse fue, que es lo que debería hacer es, arranque con KP de 1. De 1, exacto. Y ahorita le voy a mostrar, se mide el margen de ganancia, o sea, qué tanta ganancia puedo poner hasta que el sistema se vuelva inestable. En este caso, ahorita lo vamos a ver ese proceso. El margen de ganancia indica qué tanto puedo aumentar la ganancia a partir de un valor que yo tenga, manteniendo el sistema estable. Entonces, primero determina uno el margen de ganancia, eso lo vamos a ver enseguida. Y sabe cuál es el tope de la ganancia que usted puede usar manteniendo estable el sistema. Listo. ¿Ya? Con eso puedo saber cuánto. Entonces ya sé que de 1 a ese valor puedo tener la ganancia. Ya sé el rango en el que la puedo manejar manteniendo estable el sistema. Lo seguido es hacer el cálculo que les mostré en la clase pasada, es ¿qué KP necesito para lograr el error de estado estacionario que necesito? Y eso se calcula, eso no es tan importante, eso se calcula. ¿Cómo lo calculo? Miro cuál es la ganancia de la planta sin la realimentación. Eso se mide desde el diagrama de Bode, ahorita lo vuelvo a mostrar. Y calculo cuánta ganancia necesito para que el error de estado estacionario me dé lo que yo quiero. Recuerden que el SUSS, para
Cuando la planta es tipo 0, y en este caso típicamente es tipo 0, o sea, tipo 0 quiere decir que no tiene polos en 0. Cuando es tipo 0, simplemente usted mira la ganancia en la función de transferencia de lazo abierto. Cuando usted pone aquí KP en 1, mira la ganancia que tiene para la frecuencia 0, y lo que hace es mirar cuánto tiene que incrementar esa ganancia para lograr el error de estado estacionario. Acuérdese que el error de estado estacionario, si la planta es tipo 0, es 1 sobre 1 más el límite cuando S tiende a 0 de CS por PS. ¿Este valor qué es? Este valor es el valor que tiene la función de lazo abierto para frecuencia C. Cuando usted pone CS en 1, eso le da un valor. Y si usted necesita no 1, sino otro valor, por ejemplo, supongamos que usted quiere un error del punto 0,5, que sería 5%. ¿Cuánto tiene que valer esto? 1 sobre eso tiene que valer 20. ¿Cierto? Perdón, el inverso de esto, si usted invierte la ecuación, quedaría 1 más límite, más este límite igual a 1 sobre el punto 0,5. Le resto el 1 y queda que esto tendría que valer 19. Si esto le valió, por ejemplo, 10, la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer CS? Si CS era 1, esto me valió 10. ¿Cuánto tiene que valer CS para que me dé 19? El número por el que tengo que multiplicar 10 para que me dé 19. Ese es el valor que tengo que poner CS. Así fue que determinamos la constante que vamos a usar acá. Lo que hice yo, vuelvo a repetirlo para que lo vuelva a ver. Vamos a ver. Yo arranqué con eso en 1, sí. Ajá. Arranqué con 1, ¿cierto? Y aquí con 0. Con 0, sí. Y ahí hice la prueba. Sí, así igualito le hice yo. ¿Listo? Perdón, aquí pongo el porcentaje por aquí. Arranqué con 1 y 0. ¿Listo? Lo corro. Entonces, noten este procedimiento, es muy importante, porque esto es diseño, esto no es a la loca. Miro la función de transferencia en lazo abierto aquí. El valor que tiene esto en debes aquí corresponde a este valor. Con CS igual a 1, o sea, la planta, solita. Porque si CS vale 1 es lo mismo que la planta, ¿sí o no? O sea, lo que estoy graficando aquí es CS por PS en el body, pero en este caso CS vale 1. O sea que ¿cuánto vale CS por PS? Vale PS, ¿sí o no? Esta es la función de transferencia de la planta. Y eso depende del avión que usted tenga. Usted mira cuánto vale este límite cuando CS vale 1, que sería este valor que tengo acá. Solo que ese valor estaba en deberes. Entonces tengo que transformar a un número que no sea en deberes, que sea un número, como un factor. ¿Qué hago? Entonces me paro en la gráfica y miro el valor aquí en deberes. 14.91, entonces convierto eso a un valor de una ganancia, no en deberes. ¿Cómo se hace? 10, recuerden, si 14.91 es 20, 10 a la 14 sobre 20. En este caso sería la 14.91 sobre 20 elevado a la 14.91 sobre 20. Ese es el valor. Perdón, aquí escribí mal. Ese es el valor de PDS en 0. O sea, P de 0, eso es lo que vale. Lo que usted está leyendo ahí es P de 0, cuando CS vale 1. ¿Listo? P de 0 es 5.56, etc. ¿Cierto? Ese valor es P de 0. Si yo necesito que esto no valga 0, sino 19, para que esto dé 20 y 1 sobre 20 de punto de velocidad, ¿por cuánto tiene que valer C de 0? C de 0 es el valor de la ganancia. O sea, KP, la ganancia proporcional. KP tendría que valer, necesito 19 y tengo esto, 5.56, etc. Ese es el valor que necesito. Sí, así tal cual lo hice yo. Lo que hice fue KP igual a 19 dividido este valor que puse aquí, ¿cierto? Para que nos dé algo. Sí, igualitico.
Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí el PD0 me dio 2.26 y para que me diera el error del Bueno, 5%. ahora, cuando usted ponga esto, cuando usted vuelva a probar con este KP, le debe dar el error de esta estación exactamente .05. Punto, sí. Le debe dar. O sea, y eso es lo que pasó. Probémoslo nuevamente para que lo asimile. Entonces, ese es el valor, vean. Si lo pongo aquí, note que es el mismo valor que calculamos la otra vez, vean, igualito. ¿Sí o no? Es el mismo valor. Así fue que lo calculamos, no fue a la loca. No, sí, o sea, tal cual lo tengo yo. Y ahí después de eso, pues cuando lo probamos, vamos a probarlo nuevamente. Eso. Se dañó la respuesta transitoria, porque con mayor ganancia, los polos del sistema, digamos lo que sobre esta línea se corren hacia acá y sobre acá, y eso hace que el sistema se vuelva menos estable. Si los polos se acercan más al eje imaginario, se vuelve menos estable. La respuesta se vuelve más oscilatoria, es lo que se ve aquí. El sobrepaso nos dio al 40 y pico %. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a cambiar el KD. Y al final llegamos que con KD de 0.5 nos da una respuesta aceptable. Sí, que primero lo hizo con el 10% del KP y después fue probando para que... No nos dio, el sobrepaso nos dio todavía muy grande. Entonces lo vuelvo a correr, ya me dio esta respuesta. Y cuando me dio el sobrepaso era como el, no me acuerdo. Bueno, aquí, volvámoslo a medir. Aquí tenemos 1.05. De hecho, todavía es como 1.05 sobre... Porque a mí me da exactico. Ahora, este valor no le da aquí exactamente 0.95. No, a mí me La curva da... está oscilando y todavía no se ha estabilizado. Usted tendría que graficar mucho tiempo para que se llegue a estabilizar. Por eso yo le sugiero que para medir el valor de rasta estacionario, más bien Con la de allá. este valor sería este límite y calcúlelo de ahí. Que en este caso dio 25.58. Si yo vuelvo a hacer el cálculo, ya no como lo hice ahorita, sino con el 25. 25.58, perdón, era 25.58. Esto es lo que me da la ganancia, 19 que era lo que quería. Y si yo calculo el error de estado estacionario con la fórmula que les di, Me tiene que dar del 5%. 1 más ese valor me daría aproximadamente el punto 0.5. El punto 0.5. Es mejor que lo mida de esa forma, ¿por qué? Porque recuerde, la gráfica del tiempo, eso puede estar oscilando y puede que no le dé el valor que es. Tendría que graficar hasta T muy grande y la gráfica más allá hasta T muy grande. Entonces, más bien calcúlela con este diagrama, el de lazo abierto, o también se puede medir aquí, porque si yo mido este valor, menos .4267, eso debería corresponder a .95. Verifiquemos. Menos punto, ¿cuánto era? Menos .4267 menos 0.4267 debe dar aproximadamente .95. Dalo ahí. Sí, ¿Qué quiere decir? Que Y sub SS fue .95. Lo que mido con el diagrama de lazo cerrado es Y sub SS. Lo que mido con el de lazo abierto es este límite que permite calcular Y sub SS. ¿Listo? Entonces, digamos que en este caso el sobrepaso ya dio aceptable, 1.05 por aquí creo que llegó, 1.005. A mí, por ejemplo, el sobrepaso me da 1.007. Dividido .95. Como le digo, eso mira que en este caso significa que el sobrepaso es del 5.8% aproximadamente. Ya es cerca del 5%. Si le da un poquito más, no vale la pena. Pues usted puede aumentar un poquito la parte derivativa si quiere, hasta que le dé más o menos el 5% o algo así. Pero lo que digo es que en el control de pitch puede tener cierta holgura, digamos, porque es el lazo interno. No tiene que ser tan preciso.
No se ponga a obtener un error de estado estacionario de cero poniendo parte integral, no vale la pena. Antes daña el lazo de control externo. El control externo se vuelve difícil de hacer si usted pone un control integral en la parte del lazo de pitch. No, yo por ejemplo el sobrepaso lo dejé casi del 6%, también me dio 5 puntos algo. Bueno, entonces ahí está el orden del 6%. Este es un buen diseño. Es un buen diseño. Entonces, ahí ya tengo el control. Ahora, a lo que iba es a esto. Es lo que me falta explicarles de aquí para poder seguir con el proceso de diseño de todos los controles. Vimos cómo medir varios parámetros. En el trabajo, de hecho, se pide. Les voy a poner aquí como referente al trabajo para que veamos en el trabajo. En el trabajo se piden todos esos parámetros para cada diseño. Usted lo que está buscando es un error de estado estacionario pequeño, un sobrepaso pequeño, tiempo de subida se puede medir, ya eso lo medimos la clase pasada, de su S, el MR también. En este caso, ¿cuál sería el MR? El MR es el pico que tenga esta gráfica de lazo cerrado, de bola. Sí, el MR me dio... En este caso, ¿cuál sería el MR? Si usted compara el valor del máximo que tiene la gráfica, o sea, recorre la gráfica con respecto al valor en frecuencia cero, aquí me da menos .4267, busque si hay algún punto en el cual valga más. Estos valores son más negativos, si usted compara. Ah, del hecho el MR me dio 0, creo que ¿Qué fue. significa? Que el MR es cero. En cambio, si la gráfica en algún punto sube con respecto a este valor, esa diferencia es el MR. ¿Por qué es importante el MR? Es una forma de medir en el dominio de la frecuencia, digamos, tiene relación, no es exacto, pues, pero eso tiene relación con el comportamiento transitorio. Si aquí hay MR, seguramente aquí hay sobrepaso. Cuando allá aparece un MR, aquí seguramente va a aparecer un sobrepaso grande. Entonces, por eso, buscar un MR pequeño va en consonancia con buscar que la respuesta transitoria sea mejor. En este caso, el MR sería 0, porque la gráfica de lazo cerrado nunca sobrepasa el pico, el valor que tiene frecuencia 0. ¿Qué otro parámetro aparece aquí? 0 dB, MR. Mire que es en dB, que se mide la gráfica de magnitud, el dB. Este es el ancho de banda. A se lo llaman BW, bandwidth, o la frecuencia de corte, que se mide, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, lo repito, cuando esta gráfica de lazo cerrado baje 3 dB con respecto al valor de acá. O sea, estamos hablando de menos 3.42 aproximadamente. Ahí nos había dado como al 18 o algo así. Ahí, más o menos. Está, bueno, la vez pasada yo lo medí como en 18, aquí me está dando 22.12 aproximadamente radianes por segundo. Porque mire que esto es menos. Ah, no, ahí me pasé. Por aquí, menos 18 algo, ¿cierto? Casi 19. Prácticamente 19 radianes por segundo. ¿Cuál es el significado de eso? Que el control va a funcionar cuando los set points tengan una variación que esté en este rango de frecuencia. Ese es el significado del ancho de banda del sistema. O sea, yo puedo hacer responder el avión tan rápido como estas frecuencias. Si trato de hacer responder el avión con ese sistema de control por encima de esta frecuencia, ya la respuesta va a ser degradada. Si el ancho de banda es más grande, ¿es peor? ¿O...? Más grande es mejor. Pues, mejor en qué sentido, depende de lo que usted necesite. Como todo en todo diseño, todo depende. Si usted quiere ver un avión más maniobrable, ¿qué tiene que hacer? Aumentar el ancho de banda. No, entonces sí está Si bien. quiere un avión que sea dócil y fácil de manejar, pues no tengo que poner tan alto el ancho de banda. ¿Sí me va a entender? Que sea suavecito. No necesito que sea maniobrable. No necesito un ancho de banda grande. Entonces, en la medida que usted aumente, disminuye el tiempo de subida, se aumenta el ancho de banda. Sí. Hay Sí, una relación porque... inversa ahí. Mayor ancho de banda, se va a dar cuenta que el tiempo de subida es menor. Sí. Si usted ve que la respuesta es Porque da lenta, 28, sí. si hago una respuesta con un sobrepaso pequeño, pero por allá con una respuesta de 5 o 10 segundos, el ancho de banda va a dar muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Que el avión va a ser muy lento responder. ¿Sí me debo entender? Mire que todo está relacionado.
frecuencia es el inverso del tiempo. Cuando yo hablo de ancho de banda grande, responde rápido, tiempo es rápido. Ancho de banda pequeño, el tiempo de respuesta es lento. ¿Ya me entendieron o no? Todo es muy conceptual. Que yo no le puedo escribir una fórmula para todo eso. No es posible. Porque van a tener infinidad de posibilidades. Y no hay una forma. No hay una forma. Por ahí en los libros, incluso en la presentación, yo pongo una formulita de cómo responde cuando usted tiene un sistema realimentado, donde el sistema realimentado es de segundo orden. Ya se la muestro como para su foco. Pero esa fórmula no sirve en general. Y por eso ni siquiera se la mostré. Bueno, entonces está bien todo. La respuesta de un sistema, cuando Claro, el sistema nuestro avión es más responde grande. como un sistema de segundo orden con esta forma, que es el sistema de segundo orden, la respuesta es de esta forma. Y hay unas fórmulas que relacionan el sobrepaso con el factor de amortiguamiento de los polos. Mientras los polos estén más cerca del eje imaginario, el factor de amortiguamiento va a ser más grande, con esa fórmula. Recuerde que el factor de amortiguamiento tiene que ver con el coseno del ángulo que forman con el eje real, los polos. El tiempo de pico tiene que ver alguna relación con el tiempo de subida. Más o menos es una fórmula aproximada para el tiempo de subida para el caso de un sistema de segundo orden. Y se dan cuenta que es inversamente proporcional. Esta parte es la parte imaginaria de los polos. O sea, mientras la frecuencia de los polos, lo que se alejan del eje real, es mayor, el tiempo de subida es menor. Y esto también tiene que ver con el ancho de banda. El ancho de banda es proporcional a esta frecuencia. Entonces hay una relación inversa entre T sub R y el ancho de banda. Sí, porque Lo que pasa es que no hay una fórmula específica. Esto solo se cumple para un sistema muy sencillo. Donde la función de lazo cerrado es de esa forma. Y en este caso acuérdense que la función de lazo cerrado es de cuarto orden. Es más, con este control PD, la función de lazo cerrado ya no es de cuarto orden, sino de quinto orden. Porque la parte derivativa aumenta un orden en el sistema. O sea que ya es un sistema de quinto orden, o sea, eso no aplica. Esta fórmula solo da una idea conceptual de que si usted grafica esta fórmula se da cuenta que el sobrepaso disminuye en la medida que los polos se alejan del eje imaginario, que eso es lo que uno busca con el diseño. Y eso se logra, por ejemplo, con la parte derivativa, eso es lo que uno busca, que los polos se alejen del eje imaginario. Que el tiempo de respuesta mejora en la medida que la frecuencia asociada a los polos del sistema realimentado aumenta. Y eso se logra aumentando el ancho de banda. Pero entonces, en vez de mirar estas fórmulas que no aplican, mejor mirar los resultados que estamos obteniendo ahora, que son los resultados reales del diseño, los que estamos obteniendo con estas figuras. Por eso es que yo les enseño a interpretar esto, a manejar esto, porque esto es lo que es la herramienta de diseño, más que esa fórmula. Hay gente que se pone a diseñar controles con una formulita, eso no le funciona en caso de sistemas de orden superior. Muchos cursos de control que usted ve aquí solamente trabajan con planticas de primero, segundo orden y de pronto tercer orden. Nosotros estamos trabajando con una planta de orden 12. Solamente que simplificamos el modelo, lo reducimos y lo descompusimos en dos modelos de orden 4. Y cuando hacemos todos los lazos de control, al final, el último lazo de control que vamos a implementar tiene más o menos el sistema como orden 7 u 8. Entonces estamos hablando de otra cosa diferente, un sistema real. Entonces hay que aprender a utilizar herramientas que sirvan para analizar eso. Esto es lo que utiliza para el diseño pues, de controles clásicos. No estamos hablando de controles modernos, pues avanzados con controles no lineales, nada. Es un control lineal basado en control clásico. Pero esta es la forma en que se hace. Ahora, le hablé de dos parámetros adicionales. El GMI y Los dos parámetros adicionales son estos dos. Margen de ganancia y margen de base. ¿Qué significa el margen de ganancia? El margen de ganancia es, yo diseño el control con una ganancia, ¿listo? Con unos parámetros. Y eso garantiza un comportamiento, ¿listo? Que es lo que estamos viendo ahí en ese gráfico de ahí. Vemos el comportamiento del control de lazo cerrado y todo. Pero entonces viene el cuento de la robustez. Yo les hablaba que había que mirar, primero que el sistema fuera estable. En este caso, el sistema en lazo cerrado es estable. Cumple con ciertos parámetros de comportamiento en estado estacionario, que se miden en términos del error de estado estacionario, y cumple con ciertos parámetros de comportamiento transitorio,
que tiene que ver con todos estos parámetros. Y estos dos están relacionados con estos, solo que son desde el dominio de la frecuencia, pero finalmente todo esto tiene que ver con el performance. Digamos que esto tiene que ver con el performance en estado estacionario, o sea, el rendimiento del control, qué tan bueno es el control en estado estacionario y qué tan bueno es el control en estado transitorio, se mide con estos parámetros. Ahora, ¿qué miden estos dos parámetros? ¿Qué tan robusto es? Para que el sistema sea robusto se requiere que así yo tenga un modelo que no es correcto y así haya ciertas perturbaciones, cuando el sistema funciona el sistema real, el sistema siga funcionando bien y estable. Y eso no lo he tenido en cuenta. Ahora, en un análisis riguroso de la robustez no es sencillo, hay cursos dedicados a eso, de hecho diseño de control robusto y todo eso. Pero desde el punto de vista del control clásico, hay una forma de ver la robustez en términos de estos dos parámetros. ¿Qué es lo que se trata? Si ustedes miran, la función de transferencia de lazo cerrado es CS por PS sobre 1 más CS por PS, ¿cierto? Cuando yo tengo el sistema de lazo cerrado, cuando digo lazo cerrado, es el sistema realimentado. Cuando digo en lazo abierto, es el sistema sin realimentación, o sea, solamente C por P, todo el producto de la función de lazo abierto. Cuando hablo del sistema de lazo cerrado, es cómo responde el sistema después de aplicar el control con la planta, cómo funciona el sistema completo. Es el resultado final, digámoslo así. En este resultado final yo busco que el sistema sea estable. Para buscar que el sistema sea estable, tengo que garantizar que los polos estén en el lado izquierdo, ¿sí o no? ¿Cómo calculo los polos? Planteo la ecuación característica, que es con el denominador igualarlo a 0. Las soluciones de esta ecuación son los polos del sistema. Los valores de S que hacen que esto sea cierto son los polos del sistema. Entonces piensen en esto. Si yo quiero que el sistema sea estable, esto me da que el polo son. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde es que se vuelve el sistema inestable? Cuando los valores de S se acercan a los polos, esto tiende a 0 y esto tiende a infinito. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta del sistema se amplifica. Ese es el momento en que se vuelve inestable. ¿Cuándo se vuelve inestable el sistema? Cuando esto se acerca a 0. ¿Y cuándo se logra eso? Cuando esto vale ¿cuánto? Si esto tiene que valer 0, ¿cuánto tiene que valer eso? Para que esto valga 0. ¿Cuánto tiene que valer eso? Menos 1. Menos 1. Si esta suma vale 0, ¿cuánto tiene que valer esto para que esto dé 0? Menos 1. Entonces, el punto crítico se da cuando esto tiende a ser menos 1. Para que el sistema sea robusto, yo tengo que evitar que esto sea menos 1. Alejarlo de ese punto. ¿Listo? Que esto sea diferente de menos 1. Entonces vamos al plano complejo. Eje real, eje imaginario, perdón, eje real. ¿Dónde está el menos 1? Aquí, menos 1, en el eje real. ¿Listo? Yo tengo que buscar que esta función, para todos los valores de S, se aleje de este punto. Hay un gráfico que se conoce como como el diagrama de Nyquist. Aquí les muestro un ejemplo de un diagrama de Nyquist. Este diagrama es un diagrama de Nyquist. ¿Qué es el diagrama? Este diagrama es un gráfico de esta función en el plano complejo. Cuando usted evalúa con valores de S, esto da un número complejo. Y el número complejo es un punto en el plano complejo. Ahora suponga que usted hace S igual a J omega y grafica esta función. CS por PS. Con S igual a J omega. O sea, C de J omega por P de J omega. Suponiendo que omega va entre menos infinito e infinito. Recorriendo todo el valor de omega. Para cada valor de omega, calcula este valor. Por ejemplo, en este caso, cuando omega vale 0, el valor es este. Y cuando omega
va siendo positivo, se mueve por acá, cuando omega es negativo se mueve por acá. Esa gráfica es la gráfica de esta. Y la intención es que esta función se aleje de este punto. Entonces en ese gráfico de allá, el gráfico me dio así. La intención es que este gráfico se aleje de este punto. ¿Listo? ¿Cómo logro que se aleje de ese punto? Entonces, hay dos criterios. Uno, mirar qué tanto se aleja en este sentido. Si yo multiplicara la ganancia del controlador por un factor, este gráfico se expandiría y se acercaría a menos 1. Ya el sistema, si aumento la ganancia a ese punto, se va a volver inestable el sistema. Digámoslo así. En este caso, en el caso del diseño que estamos haciendo, el problema es que el diagrama nos da algo así. ¿Qué significa eso? Que no importa qué tanto multiplique yo la función, aquí me da 0. No importa qué tanto multiplique la función, 0 lo puedo multiplicar por cualquier número y nunca va a llegar a menos 1. En otras palabras, usted puede aumentar la ganancia lo que quiera. Multipliquemos por 100 y probemos nuevamente. No, entonces sí, está bien. Porque no se va a correr. El sistema sigue siendo estable. Que la respuesta transitoria es una porquería, pero es estable, ¿o no? Es estable, ¿cierto? Se estabiliza. Pongo 1000, pongamos 1000. Se vuelve una porquería la respuesta transitoria, porque eso oscila muy rápidamente y el pico es casi el 100%. ¿Sí lo ven? El sobrepasa, pero sigue siendo estable. Pongámosle más. Bueno, puede que en algún momento numéricamente todo explote, pero... Ya tengo el computador nada más. Pero ese sería que sí corrió. Y... si usted hace un zoom, la respuesta va a ser con una frecuencia muy grande, pero nunca se inestabiliza. ¿Qué significa eso? Cuando usted puede aumentar la ganancia de la planta, lo que quiera, es equivalente a decir, cada vez que yo multiplico la ganancia por un valor, esta curva se corre hacia arriba. Miren bien el valor que tiene aquí. Miren bien el valor que tiene aquí. Está casi llegando a 100, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando le quito el factor? Ahí tenía 10.000. 10.000 multiplicar por 10.000, recuerde que es sumar 80 veces. Cuando le quito ese 10.000 es como si hubiera bajado la ganancia 80 veces con respecto a lo que tenía hace un momento. Y si lo vuelvo a mirar, ¿qué pasó? Que no está corriendo. No está corriendo. Es que estoy corriendo lo que no es. Por razón. De casi llegar a 100, mire lo que está. O sea, la diferencia entre lo que había ahora y lo que hay en este momento seguramente es del orden de 80 dB, o algo así. Que ahorita no lo probé realmente con 10.000, yo creo que no lo probé, porque no corrí el sticker. Ahora sí. Mire que de los 25 bajó, subió a sí, debe ser como de 125 100. porque subió 80 dB. Perdón, es... sí, 105. 25 más 80, 105. Eso es. Cada vez que yo aumento la ganancia, esta gráfica de magnitud crece. ¿Listo? Si yo hago eso y el sistema sigue siendo estable, no importa qué tanto aumente la ganancia, se dice que el margen de ganancia es infinito. Se van a dar cuenta que hay diseños en los cuales usted tiene un límite de qué tanto puede aumentar. Entonces el problema es, cuando aumento la ganancia del lado cerrado, tengo que verificar que esto sea diferente de menos 1.
Lineal que sea diferente de menos 1, recuerde que menos 1 es sea la JPi. ¿Qué sea la JPi? Es un valor con magnitud 1, que equivale a 0 dB, y con fase de pi radianes, que equivale a 180 grados o menos 180 grados. Entonces la idea es esta. Para medir el margen de ganancia, lo que se hace es lo siguiente. Voy a volverme al diseño que teníamos originalmente. Este diseño que teníamos originalmente, grabo aquí, vuelvo a correr el script. Este es el diseño que teníamos ahorita. ¿Cómo mido el margen de ganancia? Mido qué tan lejos está la función de transferencia del lado cerrado, ese punto menos 1 en términos de ganancia. ¿Cómo lo hago? Si miro en qué punto la fase es 180 grados, entonces miro en qué punto la fase es 180 grados, mido la ganancia en ese punto y miro por cuánto hay que multiplicar esa ganancia para llegar a este punto. O sea, cuánto me falta para llegar a 0 dB. Entonces miremos, la fase en algún momento llega a 180 grados, mírenla bien. En algún momento llega a 180 grados. ¿Será que sí? Miremos aquí la fase, menos 145. Ay, marica, sí va. 176. Pareciera que la fase tiende asintóticamente a 180, ¿cierto? 180. Y si tiende asintóticamente a 180, quiere decir que nunca llega a 180. Piensen en esto. Cuando usted corre la curva de magnitud, esta gráfica de fase no cambia. O sea que siempre va al margen, siempre va a ser que nunca va a llegar a 180 así usted corre la curva hacia arriba. Nunca llega a 180. Eso quiere decir que el margen de ganancia es infinito. Ahorita más adelante en el diseño se van a dar cuenta cómo hay casos en los cuales el margen de ganancia no es infinito. Porque esta curva cruza por 180 en algún punto. En ese caso lo que uno hace es mirar en qué punto la gráfica cruza por 180, mirar la ganancia en ese punto y ver qué tanto le falta para llegar a 0 dB. Eso lo vamos a hacer más adelante como para que entiendan bien cómo medir el margen de ganancia. Esa diferencia es lo que llamamos el margen de ganancia. ¿Qué tanto puedo amplificar esta función de transferencia sin que el sistema se vuelva inestable? Mientras mayor sea el margen de ganancia, quiere decir que es más robusto. ¿Por qué? Si por algún error en el modelo o por alguna perturbación, digamos, la función de transferencia variara, tengo todo ese margen de cambio en la ganancia y aún así el sistema sigue siendo estable. Si el margen de ganancia es grande, quiere decir que puede cambiar la ganancia mucho y aún así el sistema sigue siendo estable. Por eso se dice, es una medida de la robustez, margen de ganancia. Aquí de pronto, por este ejemplo, queda ahí como en el aire, como así que infinito. ¿Por qué? Porque no importa qué tanto aumente la ganancia, esta gráfica nunca cruza 180 grados. Si la gráfica de fase nunca cruza menos 180 grados o más 180 grados, el margen de ganancia es infinito. Que eso es bueno, eso es bueno. Puedo aumentar la ganancia y aunque la respuesta se dañe, sigue siendo estable. Eso es la idea, que siga siendo estable. Ahora, hay otro parámetro que es el margen de fase. Para llegar a este punto, yo mido la distancia aquí, esta ganancia es lo que llama el margen de ganancia. ¿Por qué tanto tengo que multiplicar la función de transferencia? Si esta función de transferencia cruzara por acá, y esto fuera, por ejemplo, punto 2, yo la puedo multiplicar por 5 y llega a 1. Y multiplicar por 5 equivale, no sé, a un valor en dB. Ese sería el margen de ganancia. Si la curva se acerca más acá, cruza por acá, el margen de ganancia es más pequeño porque tengo que multiplicar por un número más pequeño para llegar a 1. O sea, sumar menos dB para llegar a 1. Para llegar a 0 dB. Pero entonces otra forma de medirlo no es en términos de la magnitud, sino del ángulo. La idea es esta. Recuerden que este punto tiene dos criterios. Magnitud de 1, ángulo de 180. Ya miren en términos de la magnitud. Ahora miremos en términos del ángulo. ¿En qué momento, si yo trazo una circunferencia de radio 1, en qué momento, en qué ángulo
la curva de ganancia cruza por ahí. Quiere decir que tengo todo este ángulo de margen para llegar a 180 grados. Esa diferencia es el margen de fase. ¿Cómo se mide aquí? Aquí es más fácil ver. Aquí se dice el margen de fase. Vamos a medir. La idea es mirar en qué punto esta función de transferencia tiene un valor de 1 en magnitud. Pero recuerden que 1 en magnitud equivale a ¿cuántos debes? 20 logaritmo de 1. 20. ¿Cuánto es 20 logaritmo de 1? Calcula ahora. Logaritmo de 1. 0. ¿A qué número hay que elevar 10 para que me dé 1? 0. 0. No se le olvide. 0 de vez equivale a 1. Entonces, voy a mirar el punto en que la magnitud es 1, o sea 0 de vez. Aquí tengo 0 de vez. ¿Sí lo ven? 0 de vez. Miro el punto en que la magnitud es 0 de vez. Por aquí. Ahí cruzo. Mire que tengo un valor positivo y aquí un valor negativo. La gráfica viene descendiendo. O sea que en este punto la frecuencia es 13.95. Entre 13.95 y 16. Quiere que vamos al punto más arriba, que es el más... O interpole, Miguel. Bueno. Interpole ahí. Sí, es da un margen de fase menor. Es una mejor estimación. Entonces, busque el punto en el cual la función de transferencia cambia de signo, la de lazo abierto. Que es el punto aproximado donde la frecuencia, donde la función de transferencia vale 0 de vez. Ese es el punto aproximado para esa frecuencia. Y en esa frecuencia mido la fase. En 10. O sea, en ese punto tengo magnitud de 1. Lo que voy a medir es la fase y voy a ver qué tanto me alejo de este pi en fase. Eso me da una idea de qué tan lejos estoy de este número, que es el punto crítico, que genera inestabilidad. Entonces, lo que hago es medir en 16.28 en esta gráfica cuánto vale la fase. Ahí está. lo cogí en el mismo punto. ¿Cuánto vale la fase? Menos 106. Menos 106.2. ¿El margen de fase qué es? Cuando la magnitud es 1, o sea, era 0 de vez, a esa frecuencia, ¿qué tanto me alejo del punto crítico, que es cuando la fase es menos 180 grados? Fase de menos 180 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a menos 180? ¿Cuál sería la diferencia entre menos 180 y menos 106.2? Haga el cálculo. Lo puede hacer en la mente, no necesita calculadora. Tengo menos 106.2, ¿qué diferencia hay entre menos 106.2 y menos 180? ¿Qué diferencia hay? 64. ¿Cuánto? 63. 73.8, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos margen de ganancia. GM se llama porque es gain margin, se mide en dB, es de infinito. Pues así se pone en MATLAB, pero sería simplemente infinito. ¿Cuál sería el margen de fase? Cuando ustedes lo ponen en la tablita, pues ponen infinito. Margen de fase sería 73. ¿Qué? 8 grados. Se mide en grados. Mientras el margen de ganancia sea más grande, esto es en dB, y el margen de fase sea más grande, porque el diseño es más robusto. Entonces ustedes dirán, bueno, sí, uno mide esos valores, so what? ¿Para qué? Entonces vamos con esto. Un buen diseño. ¿Qué es un buen diseño? Y esto es clave, porque si usted se dedica a buscar un buen margen de ganancia y fase, se va a ver que todo le funciona bien. Cuando usted no busca un buen margen de ganancia y fase, pues esto, si usted se busca el margen de ganancia y fase, se va a ver que automáticamente todo esto se arregla. Se arregla la respuesta transitoria. No se arregla el error de estado estacionario, pero se hace que el sistema sea más estable y más robusto. Eso no tiene que ver con el comportamiento del estado estable. Pero por eso, con la parte derivativa, yo mejoro el margen de ganancia y fase, que equivale a mejorar la respuesta No, papi, transitoria. toca ponerse paso a paso. También. Toca Y hace que el ponerse sistema paso a sea paso, más robusto. bonito, pero toca ponerse. Cuando haya cambios en la planta, en el modelo, porque el modelo que yo tengo no es exacto, eso va a funcionar bien y va a seguir funcionando bien. Recuerden que un avión, cuando está volando, cambia la masa, cambia, pues tiene unos rangos de velocidad muy grandes, etcétera, cambia el modelo, porque el modelo no es lineal.
usted diseña el control para que tolere cambios. Porque si usted calcula el modelo linealizado en diferentes condiciones de vuelo, eso cambia. De hecho, en muchos diseños de control se busca que se cambien las ganancias dependiendo de la condición de vuelo. No vamos a hacer eso aquí, pero si uno hace un diseño suficientemente robusto, no tiene que hacer que las ganancias del control cambien y el control funcione. Entonces, ¿qué es un buen diseño? Un buen diseño, anote esto, esto es importante. Margen de ganancia, ojalá, no tiene que ser siempre, pero ojalá mayor que 20 veces. Buen diseño. Si usted se guía por esto, va a lograr buenos diseños. Margen de ganancia, mayor que 20 veces. Margen de fase, phase margin, mayor que 60 grados. No, papi, nos va a dar Se va a dar cuenta 80, güey. en muchos grados, en muchos diseños, es difícil lograr esto. De hecho, muchos diseños le van a dar trabajo. Aleatoriamente yo asigno las aeronaves a ustedes y hay unas que son muy complicadas. Le cayó al que le cayó, yo no sé. Eso es aleatorio. Como a Paneso. Eso es una ruleta. Pero entonces, igual me pueden preguntar lo que sea si tienen dudas cuando estén haciendo el diseño. Pero el asunto es buscar eso. Si no logran eso, tampoco se angustien, no. Trate de obtener lo más cercano a esto posible. Si el margen de fase de ganancia tuvo un ingreso y me da de, no sé, 15 dB, bueno, listo, está bien, no logré más. Porque es que hay diseño más difícil. Pero por ejemplo en este, mire que el diseño está bueno. Margen de ganancia, mucho más que 20 dB. Y margen de fase, mayor de 60 grados. Ese diseño es robusto, muy robusto. Que el margen de fase me dio 50 grados. Bueno, si eso fue lo mejor que pudo obtener y no pudo lograr algo mejor, tampoco se queda ahí toda la vida cambiando los parámetros del control. Sigue adelante. ¿Listo? ¿Quedó claro? Este diseño tiene margen de ganancia infinito y margen de fase de 73.8 grados. Ahora sí, sigamos con el diseño. Y ya no voy a echar tanta carreta porque eso va a ser simplemente ir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Entonces, sigamos. Tenemos esto. Esta es nuestra planta original con el control de pitch. Ese control de pitch se hizo asumiendo que la velocidad se mantenía constante. ¿Qué pasa cuando usted cambia el ángulo de ataque? Si aumenta el ángulo de ataque, el avión se frena. Y para mantener la velocidad tendría que aumentar la potencia, ¿sí o no? Pero yo aquí estoy asumiendo que la velocidad se mantiene constante. O sea, si yo no controlo la potencia del motor, del sistema de propulsión, no puedo garantizar que se mantenga la velocidad en el sistema real. Entonces, para lograr que se mantenga la velocidad y este control funcione bien, tengo que mantener la velocidad y por eso tengo que tener un control que mantenga la velocidad. Y eso es lo que vamos a enseñar enseguida, el control de velocidad. ¿Cómo lo vamos a controlar? Vamos a suponer que la variable controla la velocidad y que la vamos a controlar con delta T. Pero vamos con este detalle. No se diseña basado en este modelo. Se diseña basado en todo este modelo. ¿Listo? La clave aquí es, primero, calcular el modelo de este sistema realimentado. La tarea sería esta. Si se las pusiera a hacer a mano, de pronto se demoraban más de una semana y no la hacían bien. Ha pasado con tareas que algunos le llevan mucho tiempo y aún así no la han hecho bien. Pero el asunto es, porque hay que hacer mucha cosa algebraica. Usted puede, ya tiene el modelo de espacio de estado de esto, y puede aumentarlo con el modelo de esto. Usted puede sacar un modelo de espacio de estado de todo este sistema. Tranquilos que ya lo hago por ustedes con una función. La función es la siguiente. Primero vamos a obtener el modelo de este sistema completo realimentado. Después de conocer las ganancias de este control que ya las tenemos. Entonces lo que hacemos es esto. Después de esto, vamos a calcular, vamos al script control parámetros, perdón, no el control parámetros, aquí estoy escribiendo donde no es. Es en el script, de el proyecto del curso. Tenemos que calcular el modelo del sistema realimentado. Con el control de pitch. O sea, teniendo en cuenta que ya tengo activo el control de pitch, ese modelo de ese sistema realimentado, ¿cuál es? Y para eso tengo una función. Entonces van a abrir la siguiente función. Se llama, esa la había mostrado en la clase
anterior de pronto por error la abrí, se llama Closed Loop System with PID Controller. ¿Qué hace esa función? Van a copiar todo el encabezado de la función, se llama Closed Loop System with PID Controller y la vamos a llamar. ¿Qué es lo que hace esta función? Yo asumo que tengo un sistema en espacio de estado con esas matrices A, B, C. Ahora, ¿por qué no aparece la matriz D del modelo? Porque en este caso se va a asumir siempre que la matriz D es 0. Y para todos los diseños que tenemos, la matriz D siempre va a ser 0. Entonces solamente tengo que darle matrices A, B y C del modelo. ¿De cuál modelo? Del sistema que usted controló. ¿Qué sistema controlé yo? Miremos. ¿Cuál fue el sistema que controlé yo aquí? Con el control de pitch. Fue el sistema el modelo longitudinal. ¿Y cuáles eran las matrices del modelo longitudinal? La matriz A era la matriz A long prime. La matriz B era la matriz B long prime. Y recuerde que la matriz C es la matriz de identidad. Las matrices de este modelo eran esas. Entonces, le voy a decir, calcúleme la función de transferencia del sistema realimentado suponiendo que, perdón, ¿dónde estoy? Aquí. La matriz A es la matriz A long prime. La matriz B es la matriz B long prime, que es el sistema, el sistema, pues el modelo longitudinal, y la matriz C es la matriz de identidad de orden 4. Si se dan cuenta, esas fueron las matrices que utilicé para obtener el modelo longitudinal. ¿Listo? Esas fueron las matrices del modelo longitudinal de la aeronave. Sí. Falta un corchete toda la izquierda. Al inicio de la... No, ahí está. Simplemente que no lo vio ahorita. Bueno. Ahora, ¿cuáles fueron las ganancias que puse para el control? Las mismas que puse para el control de pitch. No tengo que volver a copiar, sino que las puedo copiar de aquí arriba. Con el tab. Entonces, las ganancias del control, KP, KI, KD y tab. Recuerden que estamos en el parámetro de la parte derivativa. Ya les expliqué eso. Son estas. ¿Por qué entrada de la planta de ese sistema sin realimentación, o sea, del sistema longitudinal, estoy tomando ese control PID, y por qué salida estoy tomando la realimentación? Miremoslo acá. ¿Cuál es la entrada que estoy usando? Variable manipulada. 1, 2, 3. La entrada 3. ¿Cuál es la salida que estoy realimentando? 1, 2 y 3. El pitch. ¿Listo? Entonces es entrada 3, salida 3. Y aquí viene un detalle importante. Esto asume la planta original, y se acuerdan que en la planta original la función de transferencia desde delta E a teta tenía un signo menos. Si yo pongo esas ganancias positivas, es como si tuviera realimentación positiva y eso no va a funcionar. Yo lo diseñé cambiando el signo de la planta. ¿Por qué? Porque es equivalente a decir que algo que sí haya realimentación efectiva negativa. Entonces, ¿qué pasa? En esta función, muy importante, tengo que cambiar el signo a las ganancias. Acá P, acá y KD, porque es equivalente a hacer lo que hay aquí en este diagrama. Cuando cambio el signo de las ganancias aquí, es equivalente a cambiar estos dos signos de acá. Que hace que el sistema ya funcione con realimentación negativa, porque esto tiene un signo menos. Entonces, voy a poner los signos menos. Ojo con esto, solamente lo van a cambiar en KP, KI y KD, no en tab. Entonces pongo menos control KP pitch, perdón, es menos, es un menos. Menos control KI pitch, menos control KD pitch. Eso es solo para el control de pitch y para el control de rol. Si quieren lo anota ahí. Solo el control de pitch y el control de rol se hace esto, que son los únicos que tienen una respuesta inversa. Para los otros controles no se le cambia el signo. Los signos son los de KP, KI y KD. Se cambian los signos de todas las ganancias, que equivale a hacer que el control compense el signo menos de la planta. Fíjense que los constantes de la planta del control se multiplican por el signo de la planta. Y finalmente el signo de la función de transferencia CS por PDS queda positivo, que es el objetivo. La función de transferencia CS por PDS tiene que tener, digámoslo así, signo positivo, respuesta directa. Y eso se logra cambiando ese signo, porque esta función PDS tiene signo negativo. Entonces le cambio el signo a este para que me quede positivo el producto.
O sea, realimentación negativa efectiva. No, yo no tiene. ¿Listo? Pensé que la pantalla. Eso es todo. Ahora, ¿qué es lo que me arroja este comando? Me arroja las matrices del modelo en espacio de estado. Pero esas matrices es como si usted se pusiera a mano a coger el modelo del sistema original y pusiera, modelar en la parte del control PID, como un diagrama de bloques, pusiera una variable de estado a la salida de los integradores que aparezcan en ese modelo y escriba las ecuaciones de estado adicionales y aumente el modelo. Eso es básicamente lo que hace esta función. Yo les ahorro todo ese trabajo, esa función lo hace. Y obtiene estas matrices. Ahora, el sistema original era de orden 4, o sea que la matriz A que usé allá para ese modelo del sistema de control de pitch, la matriz A era de orden 4. Cuando pongo el control PID, el control PI, que en este caso de pitch solo tiene parte derivativa, pero cuando el control tiene parte derivativa o integral, aumenta en 1 el orden del sistema completo. Cuando el sistema tiene parte derivativa, integral, ya aumenta en 2 el orden. Cada parte, la derivativa y la integral, aumenta en 1 el orden. ¿Qué quiere decir? Que como en este caso tengo solo parte derivativa, esta matriz ya no va a ser de 4×4, sino de 5%. Y no va a ser la misma Allen Prime, va a ser diferente, porque cambia el modelo por la realimentación. Por eso es importante hacer este cálculo, porque el modelo del sistema que vamos a controlar ahorita para el control de velocidad ya es un sistema realimentado que ya se afectó su dinámica por el efecto del control de pitch. De hecho, el control de pitch tiende a estabilizar la planta y a hacer más fácil el diseño del control de velocidad. Entonces, este es el modelo del sistema realimentado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no me sirve el modelo en espacio de estado. Yo necesito la función de transferencia de aquí hasta aquí. Si tengo las matrices del modelo, ¿cómo calculo el modelo? La función de transferencia de aquí a aquí. Lo primero que tengo que hacer es, de esas matrices, calcular la matriz de transferencia. Recuerde una fórmula: HDS igual a C, SI menos A la menos 1 por B más D. Entonces la idea es que, teniendo las matrices de este modelo, calculo la matriz de transferencia. No lo voy a hacer a mano. Se demora un mes haciendo eso a mano. Y seguramente lo hace mal. Entonces, la idea es que, usando las funciones de MATLAB, yo teniendo el modelo, hay una función que se llama SS. Esa es la que yo utilizo realmente, que convierte las matrices al modelo de espacio de estado como un objeto de MATLAB, y luego otra función que se llama TF, que es la que calcula la matriz de transferencia. Yo no les voy a poner a llamar esas funciones a mano, sino que construí una función que hace todo ese proceso. Y esa función tiene varias ventajas. Uno, hace todo lo que hay que hacer bien hecho. Y segundo, corre en MATLAB y en Octave. Este código que estamos corriendo aquí se puede correr en Octave y corre igual. Y la forma de llamar esas funciones en MATLAB y en Octave para hacer lo que vamos a hacer cambia un poquito. Entonces, por eso es mejor que lo haga con la función que yo le digo. Entonces, la idea es que vamos a llamar esa función que obtiene la matriz de transferencia. Y esa función, vamos a abrirla aquí, se llama así. GetModel from SSL Matrices. Lo que hace eso es obtener el modelo del espacio de estado y la matriz de transferencia basado en las matrices del sistema en espacio de estado. Entonces van a copiar esa función que ya la abrí, que se llama GetModel from SSL Matrices, que quiere decir obtener el modelo de las matrices de espacio de estado. Van a copiar todo el encabezado y lo vamos a pegar aquí. ¿Listo? El objetivo es vamos a obtener la matriz de transferencia del modelo realimentado con el control de pitch. ¿Listo? Y eso lo hacemos usando esta función. En MATLAB o en Octave, cuando él crea una matriz de transferencia o una modelo en espacio de estado, él crea lo que llaman objetos, pues utiliza programación orientada a objetos. Y esos objetos son estructuras de datos que tienen todos los parámetros de la matriz de transferencia o del modelo en espacio de estado.
En este caso el objeto lo voy a llamar así. Model TF es la matriz de transferencia y Model SS es el modelo en espacio de estado, que incluye las matrices del modelo en espacio de estado. Yo le doy las matrices A, B, C y D, le doy estos otros parámetros, es para indicar cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, los nombres, y cuáles son los nombres de las variables de estado. Entonces, ¿cómo vamos a llamar esta función? Primero, ¿qué matriz A voy a utilizar? ¿Qué matriz B, qué matriz C y qué matriz D? Estas de aquí, las que obtuve en modelo realimentado. Entonces copien estas de aquí. ¿Por qué les puse en su índice el CL? CL viene de closed loop. A, enlazo cerrado. B, enlazo cerrado. C, enlazo cerrado. D, enlazo cerrado. Las que obtuve después de hacer la realimentación del control de pitch. Esas matrices son las que corresponden a este sistema. ¿Cuáles son las entradas, las salidas y los estados? Entonces, ojo con esto. Van a hacer lo siguiente, y es que antes de esto van a pegar los mismos nombres de innames, stnames y outnames que habíamos utilizado para el modelo longitudinal. Estaba arriba, cuando obtuvimos la función, la matriz de transferencia del sistema longitudinal. Copien esas innames, stnames y outnames, esos son los parámetros que le vamos a dar aquí, modificados. Claramente, cuando yo realimento el control de pitch, ya el sistema no es el mismo, porque ya tiene la realimentación del control de pitch. Entonces, esto va a cambiar un poco. Miremos el diagrama para que se vean claramente. En este modelo, ¿cuáles van a ser las entradas? Van a ser estas: delta T y H, y ya no voy a tener delta E como entrada, sino el set point de pitch. O sea que el TAE lo voy a cambiar por el set point de pitch. Entonces, hagámoslo ahí. En vez de delta E, voy a poner el set point de pitch, que lo voy a llamar así: pitch SP. Set point de pitch. O sea, solamente cambia que ya con el sistema realimentado, en vez de utilizar delta E como entrada, voy a utilizar el set point de pitch, que es la que voy a utilizar más adelante para controlar la altitud. Las variables de estado, ¿qué pasa con el modelo? Las variables de estado del sistema original siguen siendo las mismas, esa no cambia. Pero, ¿qué pasa? Como el control PID tiene una dinámica, cuando yo puedo dibujar un diagrama de bloques de este sistema, creo que lo dibujé en algún momento en una clase, y ese sistema tiene integradores. Para cada integrador que aparezca aquí, se define una variable de estado nuevo. ¿Cuándo aparecen estados nuevos? Cuando hay parte derivativa, aparece un estado nuevo. Cuando hay parte integral, aparece otro estado nuevo. O sea que si tengo un control P, no tengo que adicionar ninguna variable de estado. Anote esto, es importante. Si tengo un control P, solamente KP diferente de 0, no tengo que adicionar ninguna variable de estado. Si tengo un control PD o PI, y en este caso recuerden que el control de PIS teníamos un control PD, en ese caso debo adicionar una variable de estado adicional, que es la nueva variable que va a aparecer aquí en este modelo. Yo voy a usar esta notación. Las variables de estado adicionales que introduzcan por los lazos de control las voy a llamar X sub C, XC, y le voy a dar un número, XC1, XC2, XC3, cuando vaya aumentando, pues cuando se vaya requiriendo el modelo. En este caso tengo que adicionar una variable de estado para este control, porque es un control PD. Si fuera PID, no sería una sola, sino dos. Y esto es muy importante porque si no el código no lo va a correr. Entonces, en este caso, voy a adicionar solo uno, porque hay un control P. Si usted cambia el control de pitch por un control P, tendría que quitar esta variable, pero la voy a poner una nueva variable, XC1. Esta nueva variable, la llamé así, no tiene un nombre específico, es la variable que corresponde al control PD de pitch. Si yo no pongo esa variable, el problema es que este modelo me da de orden quinto y tengo que tener 5 variables de estado, no puedo tener 4, porque ya el modelo es de orden 5. Entonces ese es el nombre que le doy a la nueva variable. Las otras son las mismas, las que venían en el modelo sin realimentación. ¿Qué pasa con las salidas? Van a ser las mismas, porque siguen siendo las mismas salidas. Entonces ese modelo que está obteniendo ahí es este modelo. ¿Listo? Entonces grabemos.
grabemos el script que tenemos ahí. Solo falta una cosita, y es que estos nombres yo los podría dejar así, pero para yo poder verificar lo que ustedes hicieron, a cada uno de los resultados intermedios que tiene esas funciones le voy a dar un nombre específico. Y para garantizar que usted no se equivoque en los nombres que van a usar, para que yo pueda revisar el código sin problemas, yo creé un archivo que ustedes van a abrir. Es un archivo de texto. Creo que ya lo habíamos usado antes. Se llama... Tengo que abrir aquí todos los tipos de archivos porque en MATLAB no me deja abrir sino .ms. Entonces voy a buscar el que sea .txt, que dice List of Longitudinal Control TF for Design. Quiere decir, es como una lista de todas las matrices de transferencia del modelo del diseño. Nosotros ya generamos esta, y la que vamos a generar ahorita es estas dos, línea 4 y línea 5. Y les falta todo. Copia esas dos. Es músico y me faltan 20. Y vamos a cambiar esas dos por estos dos que aparecen aquí. Como aparecen en fila y tienen que ser separados por coma, entonces separo con una coma aquí, un suprimir, y ahí me quedan pegaditas, y así lo voy a dejar. La función de transferencia, la matriz de transferencia del sistema realimentado la voy a llamar así: closed loop, o sea, el lazo cerrado, del modelo longitudinal con el control de pitch, o sea, sistema de lazo cerrado del modelo longitudinal con el control de pitch. Ese es el nombre que le doy, que equivale al sistema realimentado completo con el control de pitch. Esa es la matriz de transferencia. Y esta otra que dice SS en vez de TF se refiere al modelo en espacio de estado. Listo. Ahora guardemos, corramos el script y miremos qué nos da. El diseño no cambió porque eso no lo cambiamos, simplemente llegó más adelante y miren lo que me mostró. Esta es la matriz de transferencia, que se llama así: closed loop longitudinal model with pitch control TF, es la matriz de transferencia. Como el sistema tiene 3 entradas y 4 salidas, la matriz de transferencia va a tener 3 columnas y va a tener 4 filas. Cada fila es asociada a una salida. Cada entrada, la primera entrada es delta T, ya la vi, que es la primera columna. Y las funciones de transferencia que usted obtiene son la primera columna de esa matriz de transferencia. De delta T a B, de delta T a alfa, de delta T a teta y delta T a Q. Luego la otra entrada es IH. Obviamente, como el nave no tiene control de incidencia, pues esta columna son ceros, porque no hay control de incidencia. Y la tercera columna es, note que ya la entrada no es delta E, sino el set point de pitch, porque así la llamé. Del set point de pitch a B, alfa, teta y Q. O sea que tengo una matriz de transferencia que ya no es de orden 4, sino 5. Note que los denominadores ya no son de orden 4, sino orden 5. ¿Sí se dan cuenta? Porque el modelo es de orden 5. Esa es mi nueva planta. Esa es la función de la matriz de transferencia de todo este sistema. ¿Ya? De todo este sistema. Con entradas delta T y H, el set point de pitch y salidas estas. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer ahora es diseñar un control para ese sistema. El control de velocidad. Suponiendo este sistema que ya lo tenemos, calculamos la función de transferencia de delta T a B. Y aquí volvemos a repetir el proceso que hicimos para el control de pitch. Primero, extraemos la función de transferencia de delta T a B. Para eso, ¿qué hacemos? Llamamos, devuélvase por aquí, cuando obtuvimos la función de transferencia desde delta E a teta, esta de acá. Miren la función que llamamos, get transfer function o transfer matrix. Esa es la misma que vamos a llamar. De hecho, si quiere abrirla, get transfer function from transfer matrix. Esta función lo que hace es, a partir de la matriz de transferencia, permite obtener la función de transferencia. Copiemos el encabezado, lo pegamos acá y decimos get transfer function from delta T to theta with pitch control.
O sea, no es la función delta T a T, perdón, delta T a B. No es la función delta T a B simplemente original, sino que es la función, pongamos aquí closed loop transfer function. ¿Por qué? Porque es la función de lazo cerrado, ya teniendo en cuenta el control de pitch. Tuvimos en cuenta el control de pitch y obtenemos el modelo de delta T a B. ¿Cómo lo hacemos? Llamamos esa función que le acabé de decir, que es transfer function por transfer matrix. Copiamos el encabezado, lo pegamos acá, y la matriz de transferencia sobre la que voy a obtener ese modelo es ¿cuál? La que obtuve aquí, la misma que obtuve aquí, la que tiene en cuenta el control de pitch. La copio de acá y la pego en donde dice model TS. Esa es la matriz de transferencia. Ahora, ¿qué entrada a este modelo? Recuerden que el modelo que tenemos es este. La entrada es entrada 1, entrada 2 y entrada 3. ¿Cuál entrada? Entrada 1. ¿Cuál salida? La velocidad, que es la salida 1. 1, 2, 3, 4. 1, salida 1. Entonces entrada 1, salida 1. Yo le digo, de la entrada 1, que en este caso es delta T, a la salida 1, que en este caso es B. Este input sign, recuerden que cuando lo hicimos con delta E a teta, de que pusimos signo menos para cambiar el signo. Aquí no. Entonces pongo 1, porque no le va a cambiar el signo. Cuando solamente en el control de pitch, para obtener la función de transferencia de delta E a teta y la de delta A a phi, hicimos un cambio de signo. Aquí no tenemos que hacer cambio de signo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar la función de transferencia que obtenemos? Vamos a abrir el mismo archivo de texto y la vamos a llamar así: flow loop transfer function from pitch point to theta. No, esa no. Transfer function from delta T to B with pitch control. Esta de aquí, línea 7, de ese archivo de texto. Línea 7. La función de transferencia delta T a B con el control de pitch. Ese es el nombre que le vamos a dar a esta función de transferencia. Puede quitar los corchetes incluso y pega ahí el nombre y ya. Esta función de transferencia, ¿cuál es? Es la de la planta para el diseño del control de velocidad. Guardamos. Si quieren pueden volver a correr el proyecto para garantizar que no haya errores. Es bueno estar corriendo para verificar que no haya errores. Y mire que ahí dice delta T, función de transferencia de delta T a B con el control de pitch. Note que es de orden 5 porque teníamos un control P en el control de pitch. Y note que si usted compara esto con la función de transferencia que había de delta T a B en el modelo sin realimentación, se da cuenta que es completamente diferente, porque ya el control de pitch logró estabilizar un poco la dinámica de la planta. Si no hago el diseño de esta forma, eso no funciona. Puede decir usted que es un poco enredado, pero es que así hay que hacerlo, porque así es. ¿Listo? Entonces, ya tengo esta planta. ¿Ahora qué hago? Nuevamente un diseño de un pedido. Esta es mi planta y repito el proceso que hice para el control de pitch. ¿Y qué hice para el control de pitch? Ya tengo mi planta. Entonces lo que hago es llamar la función que hace el diseño. ¿Cuál fue la función que hizo el diseño del control de pitch? Ya por aquí estaba. Control de pitch. Si quieren copiémoslo para que lo cambiemos. Este de aquí. Copiemos todo eso del control de pitch. Cópielo y peguémoslo aquí. Ahora, ¿qué control vamos a hacer? El control de velocidad. Entonces, airspeed control. La figura va a ser la figura 6, porque la figura del control de pitch era la figura 5. Entonces cambio el 5 por 6. Ya no voy a decir control de pitch, sino control de velocidad. Airspeed control es el título que se le va a poner a la figura. Este parámetro lo dejo igual. ¿Cuál va a ser la función de transferencia del modelo? Esta, no. La función de transferencia del modelo de la planta es esta, la delta T a B con el control de pitch. La copio aquí y la cambio aquí. Pregunta: ¿cuáles van a ser las ganancias? Estas. Miremos el archivo de parámetros del control. ¿Cuáles van a ser las ganancias? Estas de acá, ¿cierto?
KPAS, KIAS, KDAS, que son diferentes, no son las mismas. Entonces, cambiemos pitch por AS. AS viene de airspeed, es una abreviación. El tau uso el mismo, el H, el name y el post son los que definí aquí y ya tengo la función que me llama el diseño del control de pitch, de velocidad. Ahora, ¿qué hago? Lo mismo que hice antes. ¿Cómo empiezo? Siempre. Voy a empezar así. KPAS en 1. El KP en 1 porque así garantizo que la gráfica de arriba a la izquierda me muestre el diagrama de modo del sistema en lazo abierto, o sea, de la planta solita. De ahí puedo saber, 1, qué tanta ganancia puedo aumentar. Midiendo el margen de ganancia puedo saber qué tanta ganancia puedo poner, manteniendo el sistema estable. Cuando hice el diseño del control de pitch, no empecé por eso porque todavía no sabía medir el margen de ganancia, pero eso es lo primero que voy a hacer, medir el margen de ganancia. Saber cuál es la máxima ganancia que puedo poner manteniendo el sistema estable. Segundo, voy a diseñar la ganancia usando el criterio del error de estado estacionario. ¿Listo? Buscando que esa ganancia sea menor que el margen de ganancia para que el sistema se mantenga estable. Entonces, veamos, hagamos eso. Ya tengo que KPAS en 1, ya me va a hacer 2 figuras adicionales, o sea, me va a hacer una figura adicional, que es la del control de velocidad. Aquí ya vamos a diseñar el control de velocidad. Entonces, programámoslo. La figura 6 va a mostrar el control de velocidad. Ahí. Puse KPD1 y haré paso. La respuesta me dio muy estable. De hecho, muy parecida a la del sistema de primer orden. Digo haré paso porque no siempre va a ser así. Voy a hacer algún caso en el cual le den estable. En este caso dio estable. Todo da muy bonito, pero hay que medir los parámetros para saber si está bien o no. Entonces, primero, ¿qué fue lo que le dije primero que íbamos a medir? Suponiendo que el KP es de 1, miremos qué tanta ganancia máxima podemos poner, y para eso medimos el margen de ganancia ahí. Suponiendo que el KP es de 1, ¿cuánta ganancia puedo adicionar? Entonces, ¿cómo mido el margen de ganancia? Y ojo con esto. Para medir el margen de ganancia, recuerden, busco en la gráfica de fase ¿en qué punto cruza 180 grados? O menos 180 grados. 180. Miren la fase. Va de 0 a qué ángulo más o menos. Ustedes miran por aquí, da como menos 90. Tiende a múltiplos de 90. En este caso, la fase llega a menos 90. Si la fase tiende asintóticamente a 90, cuando yo aumente la ganancia, esta fase no va a cambiar. Nunca va a cruzar 180. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es el margen de ganancia? Infinito. ¿Qué significa eso? Que de arepa, pues en este caso, pues así dio. Puedo aumentar la ganancia lo que quiera y el sistema va a seguir siendo estable. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora, voy a aumentarlo lo que quiera, no porque se va a dañar la respuesta aquí. Entonces tengo que aumentarlo lo suficiente para que el error de estado estacionario me dé lo que quiera. Pero vamos a ver primero cuál es el error de estado estacionario que estamos teniendo en este momento, con esa KPD1. Miremos el error de estado estacionario. Y también vamos a medir los parámetros en el tiempo. Entonces, para medir el error de estado estacionario, la forma menos precisa es medirlo aquí. Como es la forma menos precisa, pero es una estimación, note que la respuesta está llegando a punto 98 algo, indicaría que el error de estado estacionario está del orden del 2%, porque casi llega a 1 menos punto 98 a punto 2. Pero ese valor no es preciso. Mejor, mire la ganancia aquí en lazo abierto. ¿Cuánto es? 36.53. Como la planta, si ustedes observan, como esta función de transferencia tiene pendiente 0 aquí, quiere decir que es tipo 0, o sea que no tiene polos en 0, y en ese caso, usted puede medir el error de estado estacionario simplemente con esa fórmula, 1 sobre 1 más el valor de la ganancia que es 36.53 en debes convertido a una ganancia. Sería 10 a la 36.53 sobre 20. 36.53 sobre 20. Y recuerde aquí poner el paréntesis porque si no, no funciona bien.
Quiere decir que el error de estado estacionario me da, incluso ahí me daba como el 2% de la gráfica y mire que da menos, del 1.4%. Hay un asunto aquí a considerar. El control de velocidad es crítico. ¿Por qué es crítico? La velocidad de una vez es importante. Si la velocidad aún disminuye un poquito y sobrepasa el valor de pérdida, grave, ¿sí? Este error es pequeño, podría incluso uno aceptarlo, porque si yo hablo de que son 135 nudos, el 1%, estamos hablando de 1 punto y pico nudos, que tal vez el valor de pérdida es mucho menos que eso, entonces no es mucho, ¿cierto? Porque esta aeronave vuela 135 nudos, pues hay una condición de equilibrio como el puso ahí en Vicente. Entonces, usted ya entra a decidir si ese valor lo puedo tolerar o no. Ahora, uno puede decir, bueno, aumentemos un poquito la ganancia para que el error sea menor, eso es una opción. Pero hay otra opción. Si yo quisiera, por ejemplo, que el error de estado estacionario fuera 0, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué fuera Hay una eso? opción, es poner una parte integral. Si yo pusiera una parte integral, el error de estado estacionario se vuelve 0, mágicamente. Cuando la planta es tipo 0, usted pone una parte integral, ya la planta del controlador lazo abierto se vuelve en tipo 1 y eso garantiza que el error de estado estacionario sea 0. ¿Por qué? Porque el límite de CS por PS, este límite, si aquí hay un polo en 0, una vez en el denominador, esto tiende a infinito y esto daría 0. Mágicamente pasa eso. Entonces, podemos hacer dos cosas. Uno, tenemos la posibilidad de aumentar la ganancia o poner una parte integral. Ahora, hay que mirar, antes de eso, hay que mirar la respuesta transitoria. Miremos la respuesta transitoria. ¿Está dando mal, bien? Entonces, ¿cómo decido si está bien o mal? Primero, tenga sentido común. Comparado con la respuesta de pitch, ¿cómo cree que es la respuesta de velocidad de un avión? Más rápido. ¿Más rápida, más lenta? Más rápido. ¿De qué depende? Fíjense. Si usted quiere aumentar la velocidad, ¿qué hace en el avión? Aumento la potencia. Si usted está en un carro y quiere aumentar la velocidad, ¿qué hace? Acelera, ¿Qué hace en el avión? aumenta el coste. ¿Sí o no? Ahora, los sistemas de propulsión, siendo realistas, ¿responden rápido o lento? Rápido, pues es que está volando el avión. La respuesta del control de pitch era muy rápida, era del orden de fracción de segundo, pero la respuesta del sistema de propulsión, ¿usted cree que sea de fracción de segundo? ¿Cierto o no? Usted mete potencia, el avión que sea, incluso un avión pequeño, se demora un tiempo en responder, es lento. La respuesta del sistema de propulsión es lenta, ¿sí o no? Entonces, teniendo ese criterio, es muy importante que lo tenga. Usted no puede pensar aquí que la respuesta va a ser de fracción de segundo como el control de pitch, sino que debería ser. De hecho, si se mirara la respuesta del sistema en lazo abierto desde el TAT a B, se vería que el tiempo de respuesta es muy lento. En este caso, y eso que no incluye la dinámica del sistema de propulsión, si se incluyera la dinámica del sistema de propulsión en el modelo, cosa que no hice, sí que sería mucho más lento. Pero en este caso, teniendo en cuenta eso, los tiempos de todos modos se están dando cortos. Porque mire que estamos hablando de que aquí hay un segundo, el tiempo de subida es menos de un segundo, pero o sea que de todos modos es relativamente rápido, y ahí usted diría, tengo que lograr punto 1.01. No busque eso, porque es que el diseño para el control del sistema de propulsión, pues para el control de velocidad no puede ser tan rápido. Si miramos con ese criterio, pues diríamos que este tiempo es bastante rápido. Entonces uno podría decir, no, pues ese control ya lo podría dar así. O si quiere mejorar el error, pongamos una parte integral a ver qué pasa. Yo no cambiaría ya la ganancia, porque la respuesta está muy estable. No habría que poner parte derivativa porque no hay necesidad de quitar sobrepaso ni nada por el estilo. Pero sí podría poner una parte integral. Y mi recomendación siempre, como esto no hay una fórmula, es siempre comenzar con un valor del orden del 10% de KP. Entonces voy a empezar con 0.1 y después empiezo a variar a ver qué pasa. Porque como no hay una fórmula, hay que empezar a mirar la respuesta como da según el caso.
Y para cada caso va a ser diferente, eso no es igual para todos los casos. Entonces volvamos a diseñarlo con ese KI y miremos lo que pasa. Uy. Mire, la respuesta sigue siendo más o menos igual de rápida que ahora. Puede que incluso si se mide el tiempo de subida podría ser un poco más lenta, pero no se nota. Y mire el valor del valor final de Y. Voy a mirarlo aquí. Mire el valor. ¿A dónde tiende? ¿Sí ve? Realmente esto tiende a 1. El error de estado estacionario es 0. Y si quiere verificarlo, pues mire lo que pasa. Ojo pues con esto. Gracias a la parte integral, mire el diagrama de Bode aquí en la abierto. La parte integral incluye un polo en 0 en esta función. Si usted recuerda el tema de diagrama de Bode, cuando usted pone un polo en 0, la función de transferencia es una recta con pendiente de menos 20 veces por década. Por eso es que el diagrama ya no arranca constante, sino con pendiente de menos 20 veces por década. ¿Qué significa eso? Que si la frecuencia tiende a 0, que es por allá, y se hace menos de infinito hacia este lado, hacia el lado izquierdo, la ganancia sería infinita. O sea que este valor es infinito porque este límite da infinito. Da infinito porque hay un polo en 0. Eso se ve porque la gráfica tiene pendiente de menos 20 veces por década al inicio. Si usted ve que hay una pendiente de menos 20 veces por década al inicio, ya no tiene que medir nada. Quiere decir que el error de estado estacionario le hace. Porque la planta del controlador son tipo 1, porque ya hay un polo en 0. Entonces, mire que ya garantizo el error de estado estacionario de 0. ¿Qué quiere decir? Que el control de velocidad, cuando se estabiliza, llega exactamente a la velocidad que yo le pido. Exactamente. Maravilloso, ¿no? Lo que habría que mirar es la respuesta transitoria. Y en este caso, aunque es no tan rápida como el control de pitch, que nunca va a ser tan rápida como el control de pitch, realmente es bastante rápido. Porque en un segundo más o menos está acelerando y eso es normal en un avión. Pues de hecho, puede que responda más lento un avión si tenemos en cuenta la dinámica del sistema de propulsión y aquí no la tenemos en cuenta. Entonces yo diría que ahí ya el diseño parece estar bien, solo habría que medir todos los parámetros y eso se lo dejo a usted. Tiempo de subida. ¿Cuál sería el sobrepaso aquí? ¿Cuál sería el sobrepaso? El valor, la respuesta se está pasando al valor final. ¿Sí o no? ¿Cuánto sería el sobrepaso? 0. Perfecto. 0 es perfecto. ¿Cuál es el MR? 0. Si usted mide ahí seguramente se va a dar cuenta que esta gráfica nunca tiene un pico. El MR es 0. De vez. Está relacionado también con que el sobrepaso es 0. No siempre es así, pero en este caso se da. Puede medir tiempo de subida, que en este caso sería del orden de menos de un segundo. No sé cuánto, habría que medirlo, usted ya sabe cómo medirlo. Puede medir el tiempo de estabilización, que le va a dar un poquito mayor que el tiempo de subida, pero también es relativamente pequeño, de 1 y pico segundos, algo, yo no sé. Puede medir el ancho de banda, y note que el ancho de banda aquí es mucho menor que el de ahora, era 18 y pico, ¿cierto? 18 radianes. ¿Por qué es menor el ancho de banda? Porque la respuesta es más lenta. Pero eso es normal, porque estoy hablando de respuesta en velocidad. Entonces, ustedes los criterios tienen que mirarlos de acuerdo con lo que está controlando. Entonces, tengo aquí un ancho de banda no tan grande, pero lo puedo medir, sería por aquí, del orden de 10, 20, bueno, esto es 1, 2, si usted mire aquí, eso sería, no sé, donde sea menos 3 dB. Por ahí, 3.4 radianes por segundo, mucho menos que el de pitch, pero así debe ser. Margen de ganancia y margen de fase y nos vamos. Margen de ganancia. Donde la curva cruza 180 grados. Mira la curva de fase. ¿Alguna parte cruza 180 grados o menos 180 grados? La curva nunca, mire que asintótica, nunca cruza menos 180 grados. O sea que el margen de ganancia es infinito. Que es bueno. Y el margen de fase. Para terminar. En esta curva de magnitud, miro el punto en el cual la ganancia cruza por 0. Por aquí cambio así. La voy a medir un poquito más hacia la... Por aquí.
en una frecuencia de 3.036, ¿cuánto me da la fase? Menos 91.16. ¿Cuánto falta para llegar a menos 180? 89, Sería 88. 88.84, ¿cierto? Entonces miren lo que me dio. Margen de ganancia, infinito. Margen de fase, 88.84 grados. Comparando con este criterio, ¿qué cree? Buen diseño o mal diseño. Y error de estado estacionario 0, sobrepaso 0. Ese diseño está muy bien. ¿Listo? La próxima clase, ya sin tanta carreta, vamos a hacer, pues tenemos que hacer el diseño de todos los lazos de control, nos quedan 4. Entonces vamos a hacer eso, va a ser con una metralleta, diseñamos el control de actitud, después el control lateral es muy similar. En el control lateral es una analogía. El control de pitch es el control de error. El control de velocidad es el control de salida. Y el control de altitud es el control de rumbo. Se diseñan muy similar, o sea, copiamos, pegamos y cambiamos los parámetros. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Sí. Voy a mostrar el código. Como volador sin Y palo. el código queda así. Estas fueron las ganancias que puse. Y el código quedó así. Espera, que le muestro que es que aquí no cabe todo. Y F, delta, ¿Dónde? la línea 78. Aquí. From delta T2B with this control. Y esa es la misma que utilizo aquí para el diseño del control de velocidad. Es la que corresponde al sistema que voy a controlar. Las ganancias son KPAS, KIAS, KDAS. ¿Ya? Un momento,